Buenos días, mi nombre es José Luis Garzón Barón, estudiante de la Iberoamericana. A continuación voy a explicar un poco sobre las medidas de posición o tendencia central. Iniciamos una breve introducción. En esta actividad de Excel trabajamos con medidas de tendencia central y de posición, que son herramientas fundamentales en estadísticas para resumir, analizar datos. Este trabajo se realizó usando hojas de Excel, donde aplicaremos fórmulas, organizamos datos, construimos gráficos para una interpretación de resultados de manera visual. En una hoja del libro de Excel, pegué la imagen o en una de las infografías donde se explica las escalas de medida con ejemplos. Para estas escalas de medidas, la primera tabla fue sobre las escalas de medición, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Esa tabla explica cómo se clasifican los datos antes de analizarlos. En la escala nominal solo se clasifican sin un orden. En el ordinal se ordenan los datos, pero sin distancia numérica exacta. Eh, en escala intervalo tiene orden y distancia entre valores, pero no tienen un cero absoluto. Incluye orden de distancia y un cero real en la escala de razón. En Excel, esta tabla se creó de forma sencilla con celdas combinadas y bordes usando columnas para descripción y ejemplos. Sirve de base para entender qué tipo de escala tiene cada variable que analizaremos después. En una hoja, libro de Excel construye una tabla de frecuencias cada variable, edad, estatura, peso, número de libros que leyó el año anterior. Para cada una de las tablas construidas en mínimos tres análisis. Para esta tabla de frecuencia, cada tabla tiene las mismas columnas, rango, frecuencia y porcentaje. En Excel se organizan los datos individuales y luego se usan fórmulas como contar frecuencia y frecuencia por el número total para hallar un porcentaje. ¿Qué mostramos? Mostramos la edad. La mayoría tienen de 30 a 34 años, que equivale a un 25%. La estatura, el grupo más común, mide entre 1,60 y 1,69 centímetros. El peso promedio está entre 60 y 69 kilogramos, porcentaje de 30. Y los libros leídos, la mayoría de libros que leyó entre 3 y 5, luego que reflejan un interés moderado por la lectura. Esas tablas permiten ver la distribución general de los datos, identificar concentración y observar comportamientos comunes en el grupo. Pueden ver, está la tabla de frecuencia, la de peso y la estatura, y cada una de ellas le hacemos un análisis. Y la tabla de frecuencia de libros. Bueno, su análisis, su relevancia. Número 3, en una hoja de libro de Excel encuentra la media, la moda y la mediana en las variables. Aquí aplicamos la fórmula de estadísticas básicas en Excel. Media, fórmula de Excel, es igual a un promedio por el A2 y promedio general de los datos. La moda buscamos como moda, agregamos la columna seleccionada y es el valor que más se repite. La mediana es, nuevamente, seleccionamos el número de rango y es un valor central en el conjunto. La interpretación, la mediana es de 29,28, indica que el grupo es participantemente joven. La moda del 29% conforma que es el valor que es el más común. Y la mediana es un 29, refuerza que la distribución es bastante simétrica. En peso, estatura de libros leídos ocurre algo similar. La media y la mediana están muy cerca, lo que muestra una distribución equilibrada y sin valores extremos dominantes. En una hoja, libro de Excel, encontramos las siguientes posiciones: cuartil 2, cuartil 4, cuartil 6, decil 8, percentil 85%, 95 la variable edad, estatura y peso. Explique con sus propias respuestas.
Estas medidas permiten dividir los datos en partes iguales para identificar posiciones dentro de la distribución en Excel en el uso de fórmulas. Como los cuartil, buscamos como igual a cuartil.es y escogemos el rango, el número de cuartil. De igual forma, como lo hacemos con el decil, con los deciles, ya buscamos como percentil.es y el rango, algo un poco similar. Igual el percentiles, normal, escogemos el rango y variamos a cuánto representa. Cuartil 2 es una medida, divide los datos a la mitad. El decil 4, 6 y 8 muestra una posición de 40%, 60, 80 dentro del conjunto. Y los porcentiles 85, 90 permiten ver en qué valor está el 85 o el 95% de los datos por debajo. Esto nos ayuda a comparar personas o valores dentro de un grupo. Por ejemplo, quién está por encima del promedio de la estatura o del peso. Vamos a ver las tablas, cómo se están representando. En un nuevo libro, realizar la simulación de cálculo de rango intercualítico para las variables edad, estatura y peso. Explico por cada respuesta. El rango intercuártico se calcula como R1 es igual a Q3 menos Q1. En Excel podría hacerse como cuartil, escogemos la tabla, el número de rango menos el cuartil, punto es nuevamente la tabla con el número de rango que es. Este sirve para medir la dispersión de los resultados, incluyendo los valores extremos. Un RI pequeño indica que los valores están concentrados cerca de la media y un RI grande indica que los datos están más dispersos. Seguimos con el gráfico Bossplot. Es un diagrama que se elaboró con las funciones anteriores y representa visualmente la mediana, la mediana dentro de la línea de la caja, el rango intercualítico, los bigotes que muestran los valores máximos y mínimos y los puntos fuera de rango que representan valores atípicos. El blog El Bostock permite comparar fácilmente la variabilidad entre edad, peso y estatura, mostrando si hay una simetría, concentración o valores extremos. Ya para conclusión, gracias a Excel pudimos aplicar forma práctica los conceptos de estadística descriptivas. Cada tabla, fórmula y gráfico cumple con una función específica. Podemos entender, resumir y visualizar datos. En este trabajo no solo desarrolla habilidades técnicas, sino que también permite interpretar patrones reales que nos abarcan en la vida cotidiana. Em, y también podemos decir que NetSet se convierte en una herramienta poderosa para transformar conocimientos útiles que nos sirve para toda nuestra vida, incluso en nuestra carrera y demás. Muchísimas gracias. Eso es todo por esto.